Entonces, introducción a la tinta. Empezaremos por estos ejercicios con plumas como la Bic, marca Bic, es una marca realmente. No me acuerdo cómo se llaman este tipo de plumas, ¿verdad? Todos las conocemos, las hemos usado, algunas o parecidas, ¿verdad? No tiene que ser exactamente esa marca, pero es la única que recuerdo en este momento. Entonces, pues de preferencia 3 tonos o más. También a veces se consiguen paquetes donde vienen tono verde y violeta, rosa, no sé, ahí va un celeste más claro o un azul más claro. Entonces, pues también se pueden usar, pero las básicas, pues la negra, roja y azul, ¿verdad? Y ahorita pues es nada más conocer, saber cómo lograr la escala tonal, es el tema de este día, con este medio, que ya no es como el lápiz, que podemos corregir, que podemos volver a trazar, ¿verdad? Pues ya no hay vuelta atrás, pero pues bueno, con la práctica, con pues sí, sobre todo la práctica, la experiencia que se va generando, pues termina pues evitándose los errores o ya no importan, o sea, ya no se al final no se notan en el dibujo, como nos ha pasado con el lápiz, ¿no? Que los trazos a veces se notan mucho al principio y conforme vamos desarrollando la lámina, pues ya no tanto. Entonces, bueno, voy a poner aquí la referencia y voy a abrir una hoja nueva. Campo visual, bueno, no se va a ver ahí todo, a ver, déjenme lo alejo un poco más para que se alcance a ver pues el trazo, ¿no? del ejercicio, y luego ya lo volvemos a acercar un tantito más. Bueno, pluma negra, me aseguro que raye, tengo mi campo visual, ya sé que va a llevar un margen, pues hay que trazarlo como lo habíamos visto, ¿no? Que apoyo en el borde. Fíjense cómo no se marca mucho la línea, solamente un poquito, aproximadamente 1 centímetro. Creo que yo le di un poquito más, pero pues bueno, no pasa nada. Este quedó chueco. Entonces necesito ese recuadro. Aquí me faltó el espacio para el membrete. Voy a dar solamente una línea de referencia. Ya tengo mi campo visual. No se ve mucho, pero ya saben que voy a hacer un cruce de esquina a esquina, procurando no irme chueco, pero pues si me voy chueco corrijo inmediatamente. Vamos a decir que esto es parte del entrenamiento. Por ejemplo, ahí me fui chueco, ya sé que tengo que irme un poquito más hacia acá. Ahí tengo, ahora sí, justo la mitad de este campo visual. Voy a trazar una línea de referencia. Este campo visual, el que voy a utilizar, lo voy a dividir en 3. O sea, si yo trazo aquí una línea, pues solamente tengo 2 mitades, ¿verdad? Entonces, para yo sacarlo en tercios, necesito ese eje horizontal. Híjole, no se ve por la mancha en el pizarrón, pero bueno, ahí se alcanza a ver el cruce de las 2 diagonales. Tracé esta mitad y una horizontal en este punto, en ese mismo cruce. Ahora, vamos a decir, de la mitad del campo visual, perdón, ahí se ve el puntito, a este punto voy a trazar una diagonal también, o sea, como si dividiera a la mitad de este campo visual. A ver, no, tengo un error, perdón. Bueno, no, está bien, está bien. Y luego al otro lado, ¿verdad? De aquí a aquí también. Entonces, esto pues ya lo dividí también en 2, o bueno, en mitades, ¿verdad? Pero esa no es la que ocupo es una diagonal de aquí a aquí. A ver si se alcanza a ver, ahí. De aquí a aquí. ¿Ok? Que se va a cruzar con estas que acabo de trazar. Entonces de aquí a aquí, una línea no muy marcada.
Luego, en el otro sentido, también de esquina a esquina, o sea, de esta esquina a esta esquina. Y entonces donde se cruzó con estas diagonales, o sea que es este punto y este punto, ahí ya tengo tres partes iguales. ¿Más o menos entendió? ¿Sí? ¿Qué ocupo? Pues de esquina a esquina, ¿verdad? Y luego estos dos recuadros que me quedaron al principio, también los divido a la mitad. No, perdón, solo ocupaba esta, discúlpenme. Esta, es que la roté, ok, por eso estoy confundido un poco. Tenía esta horizontal, esta es la mitad del campo visual que voy a utilizar en este ejercicio. Aquí yo ya podía trazar esta línea, ¿verdad? Y entonces de este vértice a esta mitad trazo línea, al igual que en el otro sentido, y luego trazo de esquina a esquina, ¿verdad? De esquina a esquina, donde se cruce con esas primeras diagonales que tracé, en este punto obtengo 3 tercios. Ok, ahora este ejercicio de la parte superior, ay, le acerqué mucho, quiero que se ponga más perpendicular. Este tercio que voy a utilizar, voy a mover, un poco incómodo, ahí está. Lo voy a dividir en 4, entonces aquí ya tengo la mitad en un cruce de las líneas, ¿verdad?, que hice anteriormente. Ya tengo estas dos mitades de ese tercio. Lo tengo que dividir otra vez en 2, vuelvo a trazar un eje de esquina a esquina y ya tengo los 4 cuadrantes, no, perdón, 4 rectángulos verticales. ¿Ok? Aquí pues vamos a darle un espacio, voy a trazar ahí una doble línea para lograr que queden los ejercicios un poco separados, que no queden uno junto al otro pegados completamente, sino que tengan un espacio entre ellos. ¿Ok? Y bueno, el primer ejercicio lo voy a hacer con la pluma negra. Bueno, no, voy a cambiar de pluma, voy a hacerlo con la roja, porque ya en otras ocasiones lo hice con la negra. Y vamos a hacer un degradado de mayor intensidad a menor intensidad, en el sentido vertical, de arriba hacia abajo. Vamos a acercarnos un poquito para que se vea más. Aquí está. Entonces voy a meter el tono de la pluma sin aplanarlo mucho, o sea, sin ejercer mucha presión en el papel, más o menos como hice las líneas de trazo, ¿verdad? O sea, con una presión así moderada. Aquí, bueno, también hay que asegurarse que raye la pluma, porque pudiera ser que eso complique más. Entonces, a lo mejor ahorita no se va a notar tanto, pero ya estoy metiendo algo de tono. Creo que la pluma, ahí está, un poquito estaba tapada. Entonces voy a ir metiendo estas líneas. Aquí escogí el sentido horizontal, pero pude haberlo hecho inclinado, pude haberlo hecho en vertical, en el otro lado de inclinación. Entonces tonos muy suaves. Si no llego, por ejemplo, a las orillas, pues le voy rellenando un poquito sin variar la presión. Ahí se va viendo. Es el mismo ejercicio que hicimos con el lápiz, pero ahora con pluma, ¿verdad? Ahora no tenemos varios lápices, tenemos distintos colores de pluma, pero bueno, sí se pueden mezclar, la verdad sí se pueden mezclar, pero no lo vamos a trabajar así, vamos a trabajarlo
como una técnica monocromática, o sea, si hacemos una lámina pues toda con rojo, en este caso esta sí podemos usar las distintas plumas, pero en un ejercicio específico cada color de pluma. Entonces voy a ir metiendo este tono hacia abajo, obviamente en la parte que es menor tono pues debe quedar el color del papel o el tono del papel. Y bueno, ahora voy a hacer otra capa de este tono, o sea, con la misma presión, con la misma intensidad. En mi caso pues la voy a hacer, pude haberlo hecho como en el mismo sentido y seguirlo trabajando todo horizontal. Por cuestión personal me gusta un poquito irlo cruzando, y lo que voy haciendo es como un tejido, ¿verdad? O sea, aquí ya se está cruzando estas diagonales con las horizontales que tracé al principio. El tono pues va a llegar cada vez menos, cada capa, lo voy a meter 4 o 5 capas, cada vez menos hacia el otro lado, o sea, se va a ir recortando donde acaba el tono, por ejemplo ahí. Voy a rotar un poco la imagen, si no se ve por favor díganme, porque yo aquí estoy enfocándome en mi dibujo y no en la imagen. Entonces ahora le voy a dar en otro sentido. Entonces poco a poco se va a ir saturando de tono pues la parte superior, o sea, cada capa que yo voy dando la voy a ir recortando en su finalización. Por ejemplo, aquí ya llegué como a 3/4. La que sigue, que podría ser vertical, perdón, a lo mejor pues tal vez por aquí más o menos, a la mitad más o menos. A lo mejor la que sigue va a ser horizontal otra vez. Les digo, pude haberlo hecho todo horizontal también. Ya en este punto la idea es que quede un relleno más homogéneo. Aquí se notan bastante las terminaciones del tono, entonces lo que voy a hacer es darle un poquito más libre. Les digo, no, el objetivo no era crear el entramado, de hecho ese es el último ejercicio. Solamente ir como visualizando como la escala tonal. Ahorita me sentí a gusto dándole así como horizontal, siento que fue la mejor manera que logré plasmar como el difuminado, entonces voy a reforzarlo en ese sentido, y las otras líneas pues van a empezar a perderse un poquito. Igual voy perfilando en los bordes, ¿verdad? Para que se vaya rellenando bien el tono. En la parte superior todavía le falta bastante, entonces voy a seguir trabajando ahí. Estas, por ejemplo, tintas como la roja o la azul permiten llegar a tonalidades muy profundas del color, ¿verdad? De este mismo color, a diferencia de la negra, que muy rápido logras como un tono muy, pues eso, muy negro, muy oscuro. Les digo, a diferencia de la roja, la azul, la verde, que dan más posibilidades de lograr una escala tonal un poquito más, no sé, como perceptible. Pero bueno, también no quiere decir que la negra no sirva, ¿verdad? O sea, sí jala bien. Entonces aquí estoy logrando como ese degradado, ¿verdad? A partir de una cierta textura. Hay gente muy talentosa que logra que esto no se note, que parezca, pues no sé cómo decirlo, como otra técnica, ¿verdad? Como un degradado así que se puede lograr con el lápiz, no sé, con el carboncillo, con el pastel, con el lápiz de color, con los plumones, con la pintura, y pueden llegar a grados de realismo en el dibujo muy interesantes. Pero bueno, creo que no es necesario en esta clase, o sea, es clase de bocetos. Esto nos va a servir para ir logrando profundidades y detalles en nuestros dibujos, pero no estamos buscando pues hacer detalles fotográficos, queremos detalles arquitectónicos.
Bueno, ahí queda el ejercicio, ¿verdad? O sea, es una escala tonal de mayor intensidad. Les digo, aquí todavía yo pudiera seguir trabajando y lograr un rojo más intenso, ¿verdad? Y de hecho, ya cuando tiene una gran cantidad de, vamos a decir, pasadas o tinta ahí sobre el papel, se siente cómo avanzas un poquito más rápido en pues en la escala tonal. O sea, que puedes hasta meterle un poquito más de presión o vamos a decir tono, ¿no? Que es de lo que estamos hablando realmente. Bueno, vamos a la siguiente, bueno, el siguiente recuadro, que es un degradado también. Ahora lo voy a hacer de abajo hacia arriba, pero va a ser con textura. Voy a asegurarme que raye. Ahí está. Aquí ya tengo pues los límites. La textura que voy a usar es la que me facilito más, que es la de el garabato, ¿verdad? Pero puede ser otra, ¿ok? No tiene que ser la que yo uso, solamente que sea textura. Pues bueno, voy a empezar a perfilar un poquito. La cantidad de tono, pues también irla graduando sin ir al oscuro de inmediato, creo que es lo más recomendable. Bueno, yo ya sé que aquí va a quedar oscurito, entonces ya le metí más presión, pero conforme voy a ir avanzando, le voy a ir quitando presión a la pluma y voy a ir plasmando el mismo garabato, ¿verdad? Vamos a decir del mismo, como si fuera la misma escala de garabato, aunque todos son irregulares, pues sin hacer unas formas más, no sé, diferentes más bien, no más, sino diferentes, sino que se siga viendo la misma expresión de la textura. Y pues bueno, irlo graduando. Aquí estoy aplanando cada vez menos, me voy a ir regresando y voy a ir metiendo como una segunda capa de tono o de textura que va a representar un tono en pues este ejercicio, ¿no? Entonces cada vez irle metiendo más presión, o sea, voy a ir de más a menos y de menos a más, nada más para no ir soltando la pluma, ¿verdad? O sea, dense cuenta que no he levantado la pluma del papel, sigo trabajando, sigo avanzando. Ya llega un punto en el que la textura ya se saturó, que como les comentaba, ya cuando hay algo de tinta o del medio, ¿verdad? En este caso la tinta, pues puedes avanzar un poquito más rápido, como por ejemplo aquí ya me doy cuenta que ya se plasmó la escala tonal. Pues bueno, inclusive hasta puedo cerrar un poquito más el garabato para que se vaya viendo cada vez más denso en ese espacio o en esa sección del campo visual o área de trabajo, y sigo perfilando un poquito los bordes, que no se vean rectos, ¿verdad? Que se siga viendo como ese borde garabateado también ayudará a que se vea mejor aplicado el garabato. Y bueno, vamos de regreso, una tercera capa. No hay un límite de capas, ¿verdad? Aquí también importa mucho pues cómo van sintiéndolo, o sea, cómo van creando ustedes su propia experiencia del ejercicio, ¿verdad? Y que ustedes vayan creando su criterio de expresión gráfica. O sea, si tú te das cuenta de que no se ve todo bien similar, pues le empiezas a poner más, ¿verdad? Desgraciadamente aquí ya no puedes quitar porque ya no podemos borrar. Entonces por eso mi sugerencia es que vayan de menos a más, o sea, menos tono a un tono mayor, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita ya ahí se nota el degradado, pero si soy sincero, creo que aquí todavía le sigue faltando, ¿verdad? O sea, entonces ese tipo de, vamos a llamar, ejercicio de sinceridad con uno mismo, pues hay que hacerlo a diario, ¿verdad? De que, no, se ve como incompleto, pues bueno, hay que seguirle trabajando, hay que seguirlo intentando o seguir desarrollando el ejercicio. Por ejemplo, aquí ya puse más tono, obviamente no quiero que se note dónde acabé, entonces voy a irlo degradando este tono mayor que puse hacia el otro lado. Y bueno, creo que ahí ya más o menos se completó el ejercicio. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir.
Creo que estoy hablando solo. Gracias. Bueno, el siguiente, a ver, más quiero ver cómo dice. Ok. El siguiente va a ser un tono de izquierda a derecha. Lo voy a hacer con líneas cortas, o sea, líneas en una sola dirección, cortas. Entonces, voy a ir metiendo pues esta textura, ¿verdad? También es un ejercicio de textura. Primero un tono claro. Pero como les digo, es una... pues no hacer cosas que te incomoden, ¿verdad? O sea, si no te gusta esta textura, pues intenta otra. No pasa nada, no me voy a enojar, solamente pues cumplir con el ejercicio de escala tonal, ¿verdad? En diferentes presentaciones. Por ejemplo, yo estoy rellenando todo este espacio con estas líneas inclinadas. A ver, ahí se ve mejor. Cortas en la misma dirección, pero fíjense cómo estoy tratando que no quede un rastro de como renglones, que en otro ejercicio pudiera ser útil. Entonces no quiere decir que no se deba hacer, sino que en este caso yo estoy eligiendo que no se note pues tanto un patrón de orden como es el renglón, ¿verdad? O sea, seguir una línea, de repente se van a notar, pero no quedan muy, ¿cómo decirlo?, muy regulares. O sea, esa es la idea, que no se vea muy regular, más que la inclinación de la textura, que sea lo que predomine en este degradado. Primera capa, lo más tenue que pueda, y bueno, vamos a la segunda. Ya aquí se va a empezar a notar el cambio de tono, va a tener más líneas que van a empezar a denotar eso. ¡Hala! Me cansé. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Pues bueno, escalas tonales están en todos lados. Para representar lo que queramos, como ya lo vieron en el primer parcial con el lápiz. Vamos a hacer ejercicios similares, aplicándolo con medios que ya no se pueden corregir, ¿verdad? Es como subir de nivel. Más o menos se empieza a apreciar. Una tercera capa pues ya va a ser más evidente la escala tonal. Y creo que alcanzaría tal vez hasta una cuarta, quinta capa, ¿verdad?, de esta misma textura, pero bueno, a lo mejor ahí la dejamos en 3 capas. Y aquí es cuando te das cuenta que pues estas tintas pueden llegar a tonos muy profundos, porque se pueden graduar muy padre, muy no sé cómo decirlo, o sea, son muy versátiles, dan muchas tonalidades.
más o menos se nota la escala tonal. Creo que sí aguanta una cuarta, o no sé si es la quinta capa, ¿verdad? Pero bueno, así lo vamos a dejar para pasar al siguiente. Okay, vamos a regresar al rojo. Y aquí va a ser a través de líneas en varias direcciones, muy parecido al primero que hice, pero aquí sí necesitamos que se noten las líneas. Entonces voy a empezar con la horizontal, líneas que van a ir a la misma distancia en esa dirección, y ese va a ser el primer tono de mi escala tonal. Bueno, el primero puede ser el blanco del papel, ¿verdad? Pero aquí, para que se note como el borde de este, vamos a decir, ejercicio, vamos a dejar como primer tono esta dirección horizontal de la línea. Acuérdense, tratar de hacerlas equidistantes. Eso también es entrenamiento del ojo, de la mano. Hasta abajo. Siguiente capa, pues va a ser una dirección, en este caso elegí la inclinada, también líneas inclinadas equidistantes. Se debe notar obviamente las cruces, ¿verdad? O el cruce de las líneas. Y pues como lo trabajamos en todos los ejercicios, siempre cada capa pues va a ir reduciendo pues dónde termina, ¿no? O sea, ya no voy a llegar hasta la parte inferior, sino que voy a irle recortando un poquito al final, como por ejemplo aquí es donde voy a empezar a terminar el ejercicio. No tienen que quedar todas el mismo largo, ¿verdad? Siguiente, a la otra dirección, inclinada, pero en sentido contrario. Y lo mismo, vamos a ir recortando su final, o sea, donde termina el ejercicio de esta segunda líneas inclinadas. Creo que por ahí está bien. Una cuarta capa, ahora en vertical. Y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior. Ahorita voy a la mitad de este rectángulo. Entonces toca otra vez horizontal. Llego a un poquito menos antes de la mitad. Inclinado, tal vez logro que se vaya un poquito menos inclinada que la capa anterior. Igual esta segunda capa inclinada, un poquito menos, y sería vertical la última capa que tocaría. Entonces ahí ya logramos una escala tonal. Aquí me faltó un poquito de tono. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno. Sigue, aquí voy a parar este tutorial.